Ya, buenas tardes, buenas noches, chiquillos. Les traje las respuestas a la charla. Me demoré porque quería buscar bibliografía, así que quería contestarles con algunos papers para que ustedes puedan ir leyendo si se interesan en el tema. Así que vamos entonces con preguntas y respuestas para la charla del ABC del sistema endocannabinoide. Primera pregunta. Para el tratamiento en el caso de autismo, ¿cuáles serían los beneficios y cómo es el uso? O las limitaciones y si es que ya hay investigaciones al respecto. Sí, mira, aquí te dejo dos papers para que empieces a mirar, a tirar el hilito. En general no hay mucha investigación a nivel de ensayos clínicos, pero sí hay mucha investigación a nivel clínico y estudios retrospectivos. La experiencia clínica en Fundación Daya con personas de trastorno espectro autista es muy buena. En general se recomienda partir con variedades que sean equilibradas THC-CBD 1 a 1. Sin embargo, hay veces que hay una respuesta contradictoria y hay pacientes que se benefician mucho de variedades alto THC, ¿ya? Y también hay casos, hemos visto casos donde el paciente con autismo no tiene buena tolerancia al THC, entonces hay que darle cantidades que sean con CBD o muy poco THC y mucho CBD. ¿Ya? Pero nuevamente, esto es una medicina que es muy personalizada, va a depender del paciente y esto debe hacerse con acompañamiento médico y no al tuntún, ¿ya? Pero sí, evidencia está, ahí hay un par de papers y si les gusta la referencia, siguen buscando. 2. Considerando el aumento progresivo en la manipulación genética, no hay manipulación genética de las plantas de cannabis, ¿ya? Eso quiero aclararlo al tiro. Lo que existe, la variedad que existe hoy día es porque son cruzas a la antigua, ¿ya? Cruzar una plantita, la F1 con la F1, buscar las semillitas, sembrarlas todas, la que me gustó, la guardé, F1 por F1, ya, así. Entonces, habiendo dicho que no hay manipulación genética, dice, a lo largo de los últimos años, obteniendo cepas con contenidos cada vez mayores de THCA. ¿Qué ventajas o desventajas genera esto en el uso medicinal de la planta, pensando, por ejemplo, en el aumento de la tolerancia frente a esto? Las variedades que son de alto contenido de THCA o alto contenido de THC, la gracia es que tú puedes utilizar menos cantidad, ¿ya? La gracia es que cuando tú haces las resinas puedes dosificarlo. Entonces, una planta con alto contenido de THCA que genere mucha resina, se pueden usar menos cantidades. Entonces, en ese sentido es una muy buena ventaja. Si estamos hablando de un uso abusivo, crónico o recreativo, no sé, excesivo, por decirlo de alguna forma, por supuesto que variedades que tengan mayor contenido de THC van a generar una tolerancia más rápido. Pero no solamente tiene que ver el tema de generar tolerancia más rápido, no solo tiene que ver con el contenido de THC de la planta, sino que tiene que ver con la vía de administración. Los bongazos son fatales, ¿ya? ¿Por qué? Porque se pega... lo que se genera ahí es una absorción de mucha cantidad muy rápido. Entonces, hay un pico en plasma que es muy alto, muy violento, y eso claramente te empuja a generar tolerancia, ¿ya? Entonces, por un lado es bueno porque necesitas menos cantidad de materia vegetal para obtener tu medicina y para obtener los efectos deseados. Por otro lado, si se mal utiliza como cualquier cosa, por supuesto que puede generarte más tolerancia y significa que tenés que usar más cannabis después, ¿ya? Por otro lado, existen proyecciones biotecnológicas para la producción de cannabinoides y terpenos a partir de modelos bacterianos o levaduras con el objetivo de facilitar y aumentar considerablemente la producción industrial de estas moléculas. Excelente pregunta y la respuesta es que sí, el futuro es ahora. Aquí les dejo este paper también. Clonaron toda la ruta metabólica, todo lo que pasa, lo que les contaba que pasa en el tricoma, en las células de disco, ¿ya? Clonaron genes y rearmaron artificialmente la ruta metabólica del THC y del CBD en levadura, utilizando genes de todos lados. Mira, todo ese tipo de microorganismos se sacaron algunos de los genes de esta ruta metabólica para poder armarla en levadura. Entonces sí, efectivamente tenemos levaduras a las cuales tú les das azúcar y producen THC, o les das azúcar y producen CBD. El problema, por lo menos, en este momento cuando salió esta publicación era que el rendimiento era muy bajo, pero esperaban escalarlo en un par de años de tal forma de que fuese más rentable producirlo en bioreactores que en plantas. Al día de hoy todavía es más rentable producirlo en plantas, por supuesto, y el tema de la planta es que la planta tiene, o sea, aquí en la levadura a lo mejor pusieron la ruta metabólica del THC, y ahí le van a agregar la del CBD, pero la riqueza de la complejidad
de todos los terpenos y cannabinoides secundarios que tiene la planta de cannabis, todavía estamos lejos de poder emularlo en una levadura, ¿ya? Y además que esta levadura tiene que ser como escalable y además tiene que costar muy barata y una serie de cosas técnicas que hay que superar también, ¿ya? Pero sí, el futuro es ahora y estamos haciendo THC en levadura. Ya, ¿qué efectos negativos podría traer mezclar el uso medicinal de cannabis con remedios o drogas químicas? Diferenciando un poco qué tipo de remedios y drogas químicas, si hablamos de interacciones farmacológicas, el cannabis sí tiene interacciones farmacológicas, por ejemplo, con los opioides, de tal forma que te pegan más fuerte los dos, entonces lo que ocurre es que los pacientes empiezan a utilizar menos opioides, ¿ya? Y una de las cosas asociadas con el uso medicinal de cannabis es que los pacientes utilizan menos remedio, menos medicamentación en general, ¿ya? Entonces sí, por supuesto que hay interacciones, estamos cargando nuevamente el hígado, ¿ya? Entonces, para cada caso, según los fármacos que tú estés tomando, hay que consultar con el médico si es que pudieran existir incompatibilidades, pero en realidad son muy bajas, salvo, de nuevo les digo, el tema del hígado. Y además me gustaría esto enfocarlo desde otro lado, porque el cannabis se está utilizando mucho como reducción de daños, ¿ya? El cannabis podría ser la vía de salida de drogas. De hecho, hay un par de pacientes de Fundación Daya que son adictos a pasta base y que están haciendo ese tratamiento en base a cannabis para gotitas y qué sé yo, y SOS para vaporizar en caso de crisis, para dejar la pasta base. Entonces, aquí les dejo este paper que igual plantea que, o sea, se está empezando a investigar ya de forma más seria cómo esto, o sea, cómo esto se puede utilizar para hacer reducción de daños y disminuir abuso de opioides y otro tipo de cosas así. Así que sí, puede tener efectos negativos, por supuesto, si te chantáis un cóctel de cosas, sin preguntarle al doctor, por supuesto, pero en un buen uso puede permitirte abandonar otros medicamentos, sobre todo en patologías asociadas a dolor crónico. La gente empieza a tomar menos pregabalina, menos todo ese tipo de cosas, ¿ya? Menos tramadol. Así que sí, las dos cosas. ¿Para qué es recomendado el aceite de cannabis y qué tan efectivo es? Mira, con respecto, bueno, la evidencia ya la vimos en la charla, ¿cierto? Que había con respecto a su efectividad con respecto a dolor crónico, náuseas y vómitos asociados a quimioterapia y espasticidad en esclerosis múltiple. Ahí hay full evidencia completamente, o sea, sí o sí es evidencia contundente, ¿ya? Y el resto de la efectividad también tiene que ver con el paciente. Entonces, por ejemplo, en general en dolor crónico, no se alivia el dolor por completo, pero personas que toman todos los medicamentos y siguen con dolor, empiezan a tomar cannabis y su dolor se reduce y le queda un nivel basal de un 10% de su dolor que tenían antes, ¿ya? Entonces, aquí quiero decir que la cannabis no cura nada, ¿ya? Pero es un excelente paliativo. Como les decía, tiene que ver con la homeostasis, ¿ya? El sistema endocannabinoide no prende ni apaga cosas, sino que le sube o le baja el volumen a las cosas, es un modulador. Entonces en ese sentido, lo que hace es disminuir el dolor, ¿ya? No eliminarlo por completo. Entonces, ¿para qué se recomienda y para qué sirve? Aquí les voy a poner, estas son una lista de patologías, que son las que más consultas tenemos nosotros en Fundación Daya, y si ustedes van a buscar bibliografía al respecto, van a encontrar, ¿ya? Dolor crónico de tipo neuropático, reumático, fibromialgia, dolores fantasmas, ¿ya? Léanlo ustedes, dolor y náuseas oncológicas, trastornos neurológicos, muchos, trastorno espectro autista, epilepsia, espasticidad es tremendo. Reuma y traumatológicas, artritis, artrosis, enfermedades autoinmunes para el tema de la inflamación, el dolor, salud mental, depresión, estrés, ansiedad, depende de cómo se traten, las dermatológicas, por supuesto, dermatitis atópica, psoriasis, ese tipo de cosas, y entonces sí, son muchas las patologías que se pueden ver beneficiadas del uso de cannabis por esto que decíamos de que este sistema está en todas partes y lo que regula es como nuestro equilibrio, nuestro bienestar en general. Entonces, diciendo nuevamente que el cannabis no cura nada, es un excelente paliativo para todas estas cosas que son crónicas y que estamos tomando unas polifarmacias tremendas, 5, 6, 7 remedios para esto y estamos ahí con el dolor o con la molestia o con lo que sea. El cannabis apoya un montón, ¿ya? Y sobre todo apoyando lo que decíamos antes, de que muchas veces lo que ocurre es que la gente deja de tomar tanto remedio, ¿ya? Los va bajando de forma intuitiva. Eso no significa que haya que reemplazar su tratamiento, ¿ya? Yo no dije eso, por si acaso.
Ok. Si se ha visto que un consumo alto de cannabinoides de forma externa a nuestro cuerpo podría desencadenar algún desorden en el sistema endocannabinoide. No sé si desorden, pero sí se adquiere tolerancia, por supuesto, porque este receptor se regula, como todo el mecanismo tiene mecanismos regulatorios, ¿ya? Y compensatorios. Entonces, un consumo alto de cannabinoides, por supuesto que genera tolerancia, ¿ya? Y dependiendo también de la vía de administración y todo. Además, consultar respecto a algunos trastornos mentales que se desencadenan por el consumo de marihuana. ¿Qué tan real o usual ocurre esto y por qué podría suceder? Mira, más que se te gatille un trastorno mental porque fumaste cannabis una sola vez, lo que puede pasar es que tú tengas una condición previa, no diagnosticada, que tengas algo de base, y esto, si era una cannabis muy fuerte, más un mal muy contexto, o estabas muy deprimido o lo que sea, pueda gatillarte algún tipo de evento. Eso sí, sí pasa, pero es muy poco frecuente, y no es que si tú eras una persona sana de un día para otro te fumaste un caño una vez y te volviste loco, no. ¿Ya? Tiene que haber algo de base, y en general suelen ser esquizofrenias que no están diagnosticadas, y muchas veces hay antecedentes familiares, entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Si hay antecedentes de esquizofrenia en tu familia, hay que tener mucha atención, ¿ya? Pero eso no significa que el THC te gatille la esquizofrenia, la condición era de base, ¿ya? ¿El efecto neuroprotector del THC se observa a cualquier edad o tendría un efecto contrario en la adolescencia? El efecto neuroprotector del THC sobre todo se beneficia en animales viejos, ¿ya? Se han visto, bueno, además de modelos preclínicos, algunos experimentos con ratitas viejas que le funciona muy bien, y en el uso geriátrico el THC también es muy bueno, ¿ya? Efecto contrario en la adolescencia, por supuesto, no se recomienda el uso de cannabis para menores de 21 años, digámoslo, ya, porque está nuestro cerebro en formación y sí, efectivamente puede haber un impacto. Pero me refiero ahí a un adolescente o un niño normal, ya. Si tenemos un niño o un adolescente que tiene una parálisis cerebral, esa es otra historia, ¿ok? Entonces, por supuesto que los adolescentes no deben consumir cannabis hasta que tengan 21 años, así que a lo mejor algún estudiante todavía de primer año no debería consumir cannabis, eh, pero para niños con patologías sí se usa y funciona harto. Si bien existen receptores endocannabinoides para, por ejemplo, la anandamida, ya comparándolo con el THC, son moléculas que difieren en su conformación química. Ok, THC es distinto de la anandamida, perfecto. ¿La unión THC-receptor tendría alguna diferencia significativa con respecto a los endocannabinoides o a la señalización y unión a receptor? ¿Es muy similar? Ya, en breve sí, la afinidad del THC y la anandamida por el receptor CB1 es diferente, ¿ya? Y eso hace que uno sea más psicoactivo que otro. Y aquí lo que les quiero mostrar es, porque ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cómo sabemos la afinidad que tiene el receptor por estos ligandos, ya sea anandamida o 2-AG o THC o CBD? Se hacen experimentos, ¿cierto? Entonces hay distintas formas de abordarlo, hay distintos modelos celulares donde tú pruebas eficiencia y qué sé yo. Aquí les dejo una publicación donde hacen una especie de como revisión exhaustiva, tratan un poco de hacer un mismo método para evaluar en el fondo la potencia y la eficacia y el KI de estos compuestos, y aquí les dejo la tabla. Si quieren mirarlo en más detalle, ahí está, pero en breve sí, estos endocannabinoides y los fitocannabinoides tienen distintas afinidades por los receptores, y eso hace que sean o no psicoactivos y medien, por supuesto, los efectos, ¿ya? ¿Tiene alguna contraindicación el uso en niños? Y si es así, ¿cuál es su forma de uso más recomendada? De nuevo, en niños sanos, por supuesto que no, ¿ya? Pero en niños con patologías, con epilepsia, con trastorno espectro autista, en general lo que se hace es que se utilizan muy bajas dosis y dosis que sean, o sea, y variedades que sean con CBD y THC, equilibrados, ¿ya? Y siempre partir con macerados muy suaves. Las contraindicaciones de uso con los niños también, o sea, si es que están tomando algún otro tipo de remedio antiepilépticos, sí pueden haber interacciones a nivel hepático, y quizás hay que monitorear enzimas del hígado, y eso ahí tienen que verlo con el doctor, con el médico tratante. ¿Por qué son necesarias las semillas feminizadas y no automáticas para su uso medicinal? Cierto que estuvimos hablando de los tricomas glandulares, que son los que tienen esta glándula acá, que es esta famosa cabecita, ¿cierto? Esta glándula es la que secreta los cannabinoides y terpenos.
existen otros tricomas, que son estos tricomas de acá, que son como un pelito, que no son glandulares. Como no tienen glándula, estos no secretan cannabinoides o terpenos, o en mucho menor cantidad. Entonces ocurre que las automáticas presentan muchos más de estos tricomas no glandulares, ¿ya? Que las regulares. Y por eso es que las automáticas tienen en general menos potencia y la resina es menos, no es buena para uso medicina, ¿ya? Porque carecen de estas glándulas secretoras, este tipo de tricomas que están presentes mayoritariamente en las automáticas. ¿Cómo hacen para que una semilla sea 100% feminizada? Se toma una planta hembra y se revierte, se le hace un tratamiento, con tiosulfato de plata, ya el mecanismo molecular lo desconozco, lo he buscado pero no le he dedicado mucho tiempo, así que si hay alguno de ustedes que quiera buscar el mecanismo molecular mediante el cual la solución de tiosulfato de plata revierte las plantas de cannabis, bacán, me lo manda porfa, ¿ya? Pero básicamente le hacen este tratamiento a las plantas hembra, al cogollo, y entonces el cogollo lo que va a hacer es que va a empezar a desarrollar esta estructura, que es la estructura del macho, las anteras. Y esta estructura genera un polen, pero como viene de una planta hembra, entonces el polen es hembra. Entonces, este polen hembra, que viene como de esta hermafroditización de la planta, poliniza a la planta hembra autólogamente, digamos, y con eso tienes las semillas feminizadas. Entonces, básicamente es como mediante un proceso químico se hace que se polinice una hembra con una hembra, ¿ya? Si alguien encuentra el mecanismo, me lo manda. Para identificar el color de tricoma, ¿se hace por microscopía o se ven a simple vista? Sí se hace por microscopía, pero súper sencillo, súper poco acuático. Se compran esas lupas que se ven ahí, deben valer como 3 o 4 lucas, las venden en todos los grow shops. También están este tipo de lupas que son como las de joyería, qué sé yo, con eso, porque tienes que verlo directamente en la planta, no sacáis a contar cortando la planta, llevártela al laboratorio, mirarla, o sea, sí, bonito, pero no es tan útil en el fondo en la aplicación del paciente. Piensen en el paciente, la señora que está ahí con la artritis tiene que saber cuándo cortar, entonces mira con la lupita la planta y sabe perfectamente el punto de cosecha de su medicina. ¿Cómo afectaría en el ámbito medicinal e investigación la nueva ley antinarcos que está impulsando el presidente Piñera? Nos estamos yendo a la vez, así... está súper complicado porque quieren bajar mucho la tolerancia del porte, eso significa que por andar trayendo nada te quieren llevar detenido al tiro presumiendo que estás haciendo tráfico. Hay usuarios medicinales que usan tremendas cantidades de cannabis, los usuarios que usan resina, ¿ya? Para las epilepsias, por ejemplo, usan mucha cantidad. Eso los perjudica enormemente y además vulnera una serie de derechos con el tema de que, por ejemplo, el carabinero es juez y parte y casi que puede ponerle evidencia, entonces en realidad desde Fundación Daya, la parte legal de Fundación Daya está trabajando en hacer una como propuesta de esas indicaciones porque se pone súper complicado el panorama con esa ley. ¿Ya? Y tanto para los usuarios medicinales como para el el uso adulto, que es absolutamente tu derecho en tu espacio privado, y la investigación para qué decir, por supuesto. El uso habitual de cannabis genera daños o modificaciones negativas, emocionales y cognitivas. Mira, depende de cuánto uses, qué uses, con qué frecuencia y con qué cantidad. Si vaya a fumar 1 kilo de creepy al día, por supuesto, probablemente te va a freír el cerebro, ¿ya? Pero si nos vamos a un usuario medicinal, nos vamos a un usuario adulto que tiene sus plantas, que no tienen pesticidas, que están cultivadas de forma orgánica, qué sé yo, es distinto. Entonces resulta que al parecer no hay tanta evidencia, o no es tan contundente la evidencia de que se nos perfora el cerebro, sino que al contrario, al parecer no estamos encontrando diferencia. Hay una variable que es tremendamente confundidora en estos estudios, sobre todo los estudios más antiguos, es que usaban sujetos que tenían poliadicciones, cannabis, alcohol y otras sustancias. Entonces, ahí eliminar la variable del efecto del alcohol es súper difícil, y cuando empiezan a salir estudios como este que les estoy mostrando aquí, donde tratan de dar cuenta del uso de alcohol y sacar la variable del uso de alcohol de los análisis, resulta que al parecer no hay diferencias, por lo menos en nivel de medidas morfométricas del cerebro ni en adolescentes ni en adultos. Entonces, de nuevo, todo depende de la cantidad y de la calidad y de la vía de administración y de la frecuencia, ¿ya? Entonces, por supuesto, hay como un 9%, el porcentaje de adicción es muy bajo, es como un 9% comparado con otras drogas que son, el alcohol es mucho más alto. Entonces, en realidad, pensándolo así, teniendo un uso medido,
no, al parecer no se presentan tantas diferencias. Y aquí les dejo este otro capítulo del libro para que lean, ya, si quieren saber más sobre medidas a corto y largo plazo. Tiene que ver mucho también con el tema de este famoso daño neurológico, si uno se fríe el cerebro o no se fríe el cerebro, depende mucho también de las variables socioeconómicas, entonces hay que buscar estudios que den cuenta un poco de la diferencia en eso. Es distinto evaluar de disminución en el coeficiente intelectual en la población negra hispana de Estados Unidos, marginal y pobre, con poblaciones que no tienen riesgo social. ¿Ya? Entonces, por supuesto, si tú el acceso a la educación que tuviste, en la vida que te tocó, si tuviste traumas de niño o no tuviste traumas de niños, todo eso varían en tu performance, en tu desarrollo cognitivo, en todo, ¿ya? Entonces, es muy difícil hacer estudios que aíslen propiamente todas esas variables que pueden confundir y estárselos atribuyendo al cannabis o a otras cosas. Entonces, ahí, atención, con los estudios que den cuenta del uso de otras drogas, de alcohol o de variables socioeconómicas, porque son fundamentales, ¿ya? ¿Qué tan estudiada está la relación entre TPRB1 y los endocannabinoides? Pienso hacer mi tesis en la evolución de este canal, hasta ahora enfocado en la capsaicina, pero me interesa el tema. Excelente pregunta. Mira, está lo suficientemente estudiado como para que haya bibliografía para que tú puedas plantear una tesis, pero además está lo suficientemente no estudiado como para que tu tesis pueda ser súper interesante. Así que te dejo aquí, mira, les dejo este review del año 2015. Di Marzo es un autor de los que tienen que leer, ¿ya? Sobre el sistema endocannabinoide. Aquí hay un resumen de todo lo que pasa, ¿ya? Los receptores, las interacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un muy buen artículo para empezar a informarse, ¿ya? Así que ahí vas a encontrar información sobre este receptor y además de ahí, bueno, vas buscando la bibliografía y vas tirando el hilito a ver si podemos armar un tema de tesis. Te dejo dos bibliografías más también. Este receptor es activado por los endocannabinoides como la anandamida y fitocannabinoides como el CBDB y este otro, que es CBDB, ¿ya? Desensibilizan el receptor, ahí está la referencia, y este receptor con el CB1 interaccionan físicamente, ¿ya? Entonces, y los agonistas selectivos de este receptor de CB1 bloquean la actividad proinflamatoria. Entonces, ahí está la referencia a leer. En Chile, ¿qué se está haciendo actualmente con el cannabis de todo a distintos niveles? ¿Y qué podría aportar Chile para la investigación en cannabis medicinal? Mucho. Mira, se están haciendo de todo. A nivel farmacéutico están desde importando CBD, produciendo CBD aquí en Chile. Hay un fármaco que es el cannabiol que tiene CBD y THC, que está en ensayos clínicos ahora para dolor oncológico. Entonces sí, se está haciendo harto. En términos de investigación en universidad, hay algunos laboratorios, yo como les comentaba el otro día en la Universidad de Conce hay un laboratorio donde investigan un poco esto. Están estos cursos que comentábamos también que se hacen en el USACH, y está empezando cada vez a haber más interés. Chile podría aportar muchísimo porque tenemos un clima fantástico para cultivar una cannabis de altísima calidad para uso medicinal. Hay mucho que aportar en el nivel de industria, creación de trabajos, desarrollo de biotecnología, no solamente el THC y el CBD, sino que el cáñamo, la industria del cáñamo también es muy poderosa, se pueden hacer bioplásticos, hay un montón de proyectos ahí, entonces la planta se aprovecha entera. ¿Ya? Y tiene distintas aplicaciones. Piensen ustedes que el cannabis lo usaban para hacer las velas de los barcos de Cristóbal Colón, lo usaban los chinos para papel, unos papiros que hoy día están intactos, porque es una fibra que es muy buena para resistir el agua, ¿ya? Y la humedad y la pudrición. Entonces, Chile tiene mucho que aportar ahí, no solamente a nivel de investigación, sino que a nivel de industria, ¿ya? Y generando trabajo y levantando la economía. ¿Se sabe de qué depende la densidad de los receptores? De todo un poco, ya ahí tanto detalle no te puedo dar, pero sí lo que se sabe es que aumentan, se downregulan, ya igual que todos los otros receptores se desensibilizan, ya, y también lo que se sabe es que después de cuando uno empieza, o sea, cuando se empieza a generar tolerancia, ¿cierto? Y estos receptores empiezan a downregularse, eso es reversible. Tú suspendes el uso de cannabis y esto vuelve a nivel basal. Entonces, después de un mes, por ejemplo, se sabe que después de un mes la gente
vuelve a dar normal en pruebas neurocognitivas, ya después de un mes de abstinencia, y eso está descrito en un montón de partes. Entonces, en el fondo, esa generación de tolerancia es reversible, ¿ya? Se menciona comúnmente como contraproducente el uso de marihuana en pacientes con ansiedad y depresión. Sin embargo, se mencionó que ha resultado bien el uso de CBD y THC 1 a 1. ¿Tiene esto más relación a la dosis, forma de consumo, etcétera? ¿Hay nueva evidencia surgiendo al respecto? Mira, es que de nuevo, cuando hablamos de marihuana y metemos en el saco una flor orgánica CBD THC 1 a 1 con el creepy, por supuesto que no hay que darle creepy a la gente con ansiedad y depresión, ¿ya? Tampoco hay que darle cepas sativas cosechadas muy temprano porque pueden generarle más paranoia. Y además hay que cuidar mucho la dosis, y probablemente fumar o vaporizar no es la vía apropiada para tratar la ansiedad y la depresión, ¿ya? Se utiliza sublingual. Entonces, en el fondo, si por fumarme un creepy creer que me voy a curar la depresión o la ansiedad, no. ¿Ya? Un tratamiento con cannabis medicinal, con su dosis apropiada, con su guía, con su médico, es otra cosa, eso es muy diferente. ¿Ya? Y tiene buena respuesta clínica, o sea, por eso la gente vuelve y los doctores siguen recetando esto también, ¿ya? Aquí quiero decir que falta mucha investigación a nivel de ensayos clínicos, ¿ya? Para todas estas distintas patologías. Mucho de lo que se sabe del efecto del cannabis medicinal no viene de los ensayos clínicos, esto es una pirámide que está al revés, ¿ya? A nosotros en la U a todos nos enseñan que el ensayo clínico es como el gold estándar de la evidencia. Resulta que con cannabis no hay tantos, o sea, hay ensayos clínicos, pero la mayoría del conocimiento viene de la aplicación de los pacientes. Son los mismos pacientes que encuentran el alivio en esto, después van al doctor y los doctores van aprendiendo. Entonces, el conocimiento y el uso clínico aquí no viene desde la universidad y de la academia, ¿ya? Viene desde el uso de las personas que lo utilizan y como de esta sabiduría muy antigua. Entonces yo creo que un poco el rol de nosotros como bioquímicos o como científicos es este conocimiento que está en la población, que está ahí a nivel clínico, necesitamos cientificarlo, ¿cierto? Y esa es parte de la pega que tenemos que hacer. ¿Qué relación existe entre el cannabis y las enfermedades psicóticas? Como decíamos anteriormente, si tienes alguna patología de base, que tú la sepas o no la sepas, es posible que se te gatille alguna cosa psicótica. Hemos visto también pacientes del espectro autista que el THC les genera, a algunos ya les puede generar algún tipo de psicosis leve según la concentración o la cantidad, entonces sí, hay que tener cuidado, siempre acompañado del médico. Pero si eres una persona sana o no tienes esta patología de base, en verdad no es como que por fumarse un caño te va a dar esquizofrenia, ¿ya? Tiene que ver con condiciones basales, con contexto, con dosis, con cantidad, con nivel de potencia, con todo, ¿ya? No es lo mismo hacer un uso en una situación donde tú te sientes vulnerable, con peligro alrededor tuyo, a hacer un uso de cannabis en un lugar donde tú te sientas acogido, donde estés calentito, donde estés seguro, ¿ya? Entonces, de nuevo, depende de la dosis, del uso y de las patologías de base de la persona. ¿Qué provoca la correlación entre depresión y ansiedad con el consumo recreacional del cannabis? Mira, depende de quién diga cuál es la correlación, ¿ya? Porque yo te lo podría plantear al revés. Tal vez la gente que tiene depresión y ansiedad hace un uso medicinal del cannabis y cree que es recreacional. Y eso lo conversamos después en el café. Hay mucha gente que utiliza el cannabis, creen que lo usan de forma recreativa, ¿ya? Porque llegan a su casa estresados después de la pega de la U, no sé qué, se estuvieron comiendo las uñas todo el día, y se fuman un caño y se relajan, pero eso no es un uso recreativo, eso es un uso medicinal, ¿ya? O sea, hay gente que llega a la casa y se toma una fluoxetina, o se toma una pepa, una pastilla, entonces, o se toma una copa de vino, ¿me entendí? Entonces no es que la copa de vino sea de uso medicinal, pero a lo que voy es que ese tipo de usos muchas veces obedece a un uso medicinal, y tal vez si eso lo tuvieras un acompañamiento médico, podrías gestionarlo de mejor manera, ¿ya? ¿El uso prolongado de cannabis en el tiempo produce algún efecto adverso en los receptores CB1, CB2 y de ser así la suspensión de su uso lo corrige? Sí, como hablábamos recién, se produce esta tolerancia porque se da un regula en el receptor, la suspensión de su uso lo corrige, sí. Hay un doctor que se llama Dr. Sulak, que es un médico gringo, bacán, métanse a su sitio, Dr. Sulak, S-U-L-A-K. Él tiene un esquema para disminuir tu tolerancia,
como una forma de, ok, para el usuario que tiene un uso muy alto, o un usuario medicinal que ya construyó una tolerancia muy alta, él tiene una especie de sistema, como de dieta, ¿cachai? Que te permite volver a niveles más bajos de tolerancia y por lo tanto utilizar menos cannabis para obtener el mismo efecto medicinal. La estimulación constante o el uso prolongado de agonistas o antagonistas del receptor CB1 CB2 podría afectar la expresión del receptor en las células, y por supuesto es lo mismo que habíamos estado conversando ahora. Ahora las consecuencias de ese uso crónico o constante va a depender nuevamente del contexto, del tipo, de la potencia, de la frecuencia, de tus cosas de base también, si tienes más problemas de salud mental, menos problemas de salud mental. Entonces, sí, lo que sí, de todas maneras, descontinuar el uso hace que todo esto vuelva a la normalidad. Eso está descrito por todos lados, ¿ya? Así que eso, no sé, cualquier otra duda, me avisan, y nada, espero haber contestado todas sus preguntas y muchas gracias, hasta luego.